En este video vamos a estar analizando a detalle uno de los mejores ETFs para tener exposición a la deuda corporativa mexicana y así poder diversificar aún más dentro de nuestro portafolio de inversiones, y vamos a estar comparando este ETF contra otros instrumentos financieros, específicamente de deuda gubernamental, para saber si vale la pena. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que invertir en ETFs puede ser una de las mejores estrategias para la mayoría de las personas, ya que nos permiten tener exposición a diferentes sectores, a diferentes instrumentos financieros de una manera completamente pasiva, y también nos permite tener un gran nivel de diversificación para gestionar el riesgo y la volatilidad. Así que el ETF que vamos a estar analizando en este video es Corp TRC, mejor conocido como Corp Track, y este simplemente nos va a permitir tener exposición a la deuda corporativa, específicamente en empresas mexicanas. Así que vayamos directamente a la computadora para analizarlo. De acuerdo, ya nos encontramos aquí en la página oficial de BlackRock México, en donde podemos estar analizando a detalle este ETF. Si se fijan, aquí mencionan que es de renta fija, pero aquí vamos a estar mencionando algunas cuestiones que pudiéramos estar considerando para mencionar que realmente no es un ETF de renta fija como tal, y realmente es un ETF de renta variable, pero con ciertas especificaciones o similitudes a la renta fija o a la deuda gubernamental. Su clave de pizarra es Corp TRC y su nombre completo es iShares Mexico Corporate Bond Track. Si se fijan aquí, el costo aproximado de este ETF al momento de grabar este video es de 8 pesos, por lo que es un precio muy accesible para la mayoría de las personas, y podemos ver que la rentabilidad total de este ETF a lo largo de este 2022 ha sido negativo en un menos 2.25%, y ahorita vamos a estar explicando por qué tiene un rendimiento negativo. Y los gastos de administración es de 0.30%, por lo que este es uno de los ETFs que pudiera tener unas comisiones anuales bastante elevadas, pero nos permite tener esa gran diversificación y una muy buena construcción de una canasta de deuda corporativa. Pero ¿por qué aquí nos está diciendo que la rentabilidad neta o la rentabilidad total de este ETF ha sido negativo? Bueno, si nosotros pasamos a Google Finance, aquí podemos ver que el rendimiento de este ETF a lo largo de este 2022 ha sido negativo, y aquí es donde nosotros debemos estar mencionando que técnicamente este es un ETF de renta variable, o sea que el precio de este ETF puede estar fluctuando dependiendo de la oferta y de la demanda, ya que este instrumento financiero está cotizando en la bolsa de valores, por lo que aquí podemos ver que existe cierto tipo de fluctuación. No debería haber tanta fluctuación debido a que este se enfoca principalmente a deuda corporativa, pero aquí claramente podemos ver que a lo largo del 2022 ha tenido una depreciación de un menos 11.18%, por lo que definitivamente puede tener fluctuaciones en su precio a lo largo del tiempo, pero no tiene tanta volatilidad como otros instrumentos de renta variable que están cotizando en la bolsa de valores, como por ejemplo otros ETFs, acciones e incluso las fibras. Pero aquí podemos estar mencionando que su rendimiento neto ha sido de menos 2.25%, o sea, está considerando los rendimientos de las fluctuaciones del precio de este mismo ETF, más los rendimientos que vamos a estar obteniendo por el pago de las distribuciones o de los intereses de esta deuda corporativa. Así que un rendimiento neto va a ser de un menos 2.25%, por lo que pudiéramos estar viendo que más o menos un rendimiento por las distribuciones solamente sería de un 8 a un 8.5 aproximadamente, o dependiendo de cuándo estés haciendo el análisis. Así que, ¿por qué Corp Track? ¿Por qué nosotros invertiríamos en este tipo de instrumento financiero? Bueno, porque nos va a permitir tener acceso a más de 80 bonos corporativos de deuda que pueden estar emitiendo muchas empresas dentro de México. Aquí también nos dice que podemos tener acceso a la deuda mexicana con grado de inversión. Ahorita lo vamos a estar mencionando también a mucho más detalle. Y también vamos a tener a un mercado relativamente ilíquido o muy difícil de accesar, como es la deuda corporativa mexicana, pero utilizando este ETF podemos tener un acceso muy sencillo. Y si nosotros pasamos a analizar los rendimientos anuales que ha obtenido este ETF en promedio, podemos ver que en el último año ha tenido un rendimiento negativo. A lo largo de los últimos 3 años de manera anualizado ha sido un rendimiento de casi un 6%, a lo largo de los 5 años un rendimiento de 6.63%, y a lo largo de los últimos 10 años de manera anualizada un rendimiento de 5.83%. Y la manera en que principalmente este ETF va a estar generando rendimientos es mediante el pago de los intereses más el capital de regreso a los inversionistas que las empresas mexicanas van a estar haciendo en diferentes plazos de tiempo. Así que lo que vamos a estar recibiendo nosotros si invertimos en este tipo de ETFs van a ser pagos o distribuciones periódicas que son mensuales, por lo que pueden ser una manera muy interesante para obtener ingresos pasivos de manera constante, periódica. Y aquí podemos estar observando una tabla de todas las distribuciones
distribuciones periódicas históricas que se han estado haciendo a lo largo del tiempo y podemos ver que prácticamente en todos los meses han estado pagando intereses mediante la distribución de estos dividendos a los inversionistas. La desventaja aquí es que la distribución puede ser muy cambiante dependiendo del mes, ya que diferentes tipos de deuda gubernamental, diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de contratos pueden estar alterando o afectando cuándo va a ser el plazo de pago de las empresas mexicanas para los inversionistas, y esto puede estar fluctuando considerablemente. Podemos ver que el último pago registrado en esta página es del mes de abril y fueron prácticamente 12 centavos por cada instrumento o cada certificado de este ETF Corp TRC, y podemos ver que en marzo fueron tan solo 5 centavos, en febrero fueron tan solo 2 centavos, y aquí podemos ver cómo las distribuciones pueden estar fluctuando y cambiando considerablemente, pero principalmente los meses más fuertes en donde nosotros vamos a estar recibiendo intereses más interesantes es en el mes de octubre y en el mes de abril, como pueden estar observando aquí. Y aquí en las características del portafolio podemos ver cuál va a ser ese rendimiento aproximado por las distribuciones periódicas que vamos a estar obteniendo de una manera anualizada. Y aquí nos dicen que el cupón promedio ponderado es de un 8.15% anual, por lo que nosotros pudiéramos estar asumiendo que este es el rendimiento por las distribuciones que vamos a estar obteniendo. Pero hay que recordar que este ETF nos va a estar reteniendo un gasto de administración anual de 0.30%, por lo que técnicamente si restamos este gasto de administración de 0.30% a este rendimiento, sería de aproximadamente 7.85% ya de rendimiento neto que vamos a estar obteniendo, pero también hay que considerar que vamos a estar pagando impuestos, y si estamos utilizando una plataforma como GBM, ahí automáticamente nos van a estar reteniendo los impuestos correspondientes. Y si ahora pasamos a analizar las principales posiciones que conforman este ETF de deuda corporativa, vemos que está compuesto por diferentes instrumentos financieros, por lo que permite tener un gran nivel de diversificación. Vemos que casi un 18% del peso de este ETF lo conforman los bonos del tesoro, que principalmente serían esos certificados de la tesorería, como por ejemplo CETES y otros instrumentos de deuda gubernamental, pero también ya tiene exposición a diferentes sectores, diferentes industrias y a diferentes empresas. Podemos ver que tiene un 6.40% de deuda corporativa en la empresa Grupo México Transportes SADCB, también tiene un poco de liquidez, un 4.10% para ir ajustando el portafolio o la canasta diversificada dentro de este ETF de deuda corporativa y de gubernamental. También tienen deuda corporativa de Coca-Cola FEMSA, también tienen deuda corporativa, por ejemplo, de una de las fibras más importantes que es Fibra 1, Grupo Televisa, Grupo Lala y Grupo Aeroportuario del Pacífico. Así que si se fijan, aquí podemos tener un gran nivel de diversificación. Además, podemos ver que en cuanto a la exposición de los diferentes sectores o las industrias dentro de México, podemos ver que el principal sector pertenece al sector industrial con un 61.71%, y después le siguen los bonos de la Tesorería Federal o los bonos gubernamentales en un 21.34%. También lo conforman instituciones financieras en un 12.53%, y un 4.10% le pertenece a la liquidez o el efectivo que ellos pueden estar utilizando para hacer ajustes dentro del portafolio de inversiones. En la exposición geográfica, principalmente el 93.72% le pertenece a México, y curiosamente también tienen un 2% de deuda corporativa de Francia. Si pasamos a ver los plazos de vencimiento de toda la deuda corporativa, vemos que principalmente los vencimientos van a ser de 2 a 3 años con un 28.12% de todo el ETF, y de 5 a 7 años en un 32.14%, por lo que definitivamente esta deuda corporativa puede ser considerada a mediano y hasta largo plazo, por lo que puede ser muy bueno debido a que este ETF se va a estar beneficiando y vamos a estar recibiendo distribuciones muy constantes, muy seguras. Y si pasamos a ver la calidad crediticia, aquí nos podemos estar dando cuenta que principalmente toda esta deuda corporativa le pertenecen a bonos corporativos de AAA, o sea, que son de grado de inversión, por lo que son muy seguros y es muy constante y muy probable que todas estas empresas puedan hacerle frente a sus obligaciones, y es por eso que este ETF Corp TRC puede ser considerado como una inversión bastante segura. Así que ahí lo tienen, este ETF Corp Track puede ser una gran manera de empezar a diversificar aún más en diferentes tipos de instrumentos de deuda, ya sea corporativa, y también pudiéramos estar complementándolo con otros instrumentos de deuda gubernamental como los CETES, Bondía y muchos otros tipos de instrumentos. Pero la gran desventaja que yo le veo a este ETF es que técnicamente es un instrumento de renta variable, o sea que puede estar fluctuando dependiendo de la oferta y de la demanda. Y como estamos viendo que en este momento existe una alta inflación, Banxico o el Banco de México se ve obligado a incrementar las tasas de referencia y como resultado tener impacto directo en las tasas de intereses de deuda gubernamental. Y estamos viendo que ahora en CETES, por ejemplo, nos pueden estar otorgando rendimientos a plazos de un mes de un 7.15% anual, a plazos de 3 meses de 8.05% anual, a plazos de 6 meses de 8.73% anual y a plazos de un año completo rendimientos de 9.55% anual. Así que aquí estamos viendo cómo la deuda gubernamental se está volviendo
volviendo cada vez más atractiva. Y si nosotros queremos invertir en deuda corporativa utilizando este ETF Corp TRC, nosotros pudiéramos tener un riesgo ligeramente mayor, y debido a que los rendimientos de este tipo de instrumentos de deuda gubernamental han estado incrementando, esto puede estar ocasionando que exista una fuga de capital de Corp TRC y otros instrumentos de deuda corporativa, y simplemente estén refugiando su dinero en otros instrumentos que son mucho más seguros, y esto pudiera estar ocasionando que exista aún más minusvalía, aún más depreciación en este ETF Corp TRC o similares. Y si además de eso estamos considerando que cuando estamos invirtiendo en Corp TRC y en otros instrumentos de renta variable en la bolsa de valores, vamos a estar pagando comisiones por compra y de venta, y en el caso de GBM la comisión por compra es de 0.25% y la comisión de venta también es de 0.25%, por lo que pudiéramos tener una comisión adicional de 0.50% que tenemos que estar considerando. Y además, si nosotros estamos considerando retirar nuestro dinero de este tipo de inversiones como Corp TRC, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque probablemente no pudiéramos estar generando ningún tipo de plusvalía debido a todas las fluctuaciones del precio de ese instrumento financiero y porque la deuda corporativa ya no es tan atractiva a comparación de otros instrumentos financieros. Así que si tú simplemente quieres tener exposición a la renta fija, creo que es mucho más conveniente invertir en CETES, ya que aquí los rendimientos van a ser asegurados, y si tú simplemente quieres retirar el dinero inmediatamente, tú pudieras estar considerando invertir en instrumentos como por ejemplo Bondía, con liquidez y plazos inmediatos o diarios, y aquí no tendrías ningún tipo de penalización y además no tendrías ese riesgo adicional de que pudieras tener una potencial minusvalía en tu instrumento financiero o en el ETF Corp TRC si decides retirar tu dinero en un momento muy desfavorable para ti. Y aquí les voy a dejar un video en las tarjetas en donde habla mucho más detenimiento y a detalle de cómo realmente CETES en estos momentos de mucha volatilidad e incertidumbre puede ser considerado como uno de los mejores instrumentos de inversión en prácticamente todo México. Por lo que definitivamente Corp TRC no pudiera ser tan buen instrumento financiero si quieres tener exposición a la deuda mexicana, y puedes estar considerando mejor invertir en CETES para tener mucha mayor seguridad y mayor estabilidad. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.